libro de Juan capítulo 1 y vamos a empezar para ahorrar el tiempo porque hay demasiado que hablar de ese solo capítulo. Demasiado. Pero yo no veo la pantalla otra vez, ¿qué pasó? ¿Se quitó? No se ve la pantalla. ¿Y qué es el Bueno, internet, Alexander? Alexander, ese celular que tú tienes necesita un reemplazo urgente. Ok, señores. Vamos allá. Bien, Evangelio de Juan capítulo 1. Como estábamos diciendo en la introducción, es un libro que fue escrito para no judíos. Y por eso ustedes van a encontrar en el libro, ¿verdad? Mucho la palabra los judíos. A diferencia de otros evangelios que especifican qué grupo de judíos eran los que estaban haciendo X o Y tipo de cosas. Juan lo encierra y dice los judíos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el capítulo 1, ya la introducción, ¿verdad? Está de más añadir ahí. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el versículo 1. Estamos todos de acuerdo con que ahí el apóstol Juan está hablando acerca de Jesús. Jesús, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué empieza hablando de Jesús? Porque como decíamos en la introducción, el propósito de este libro es confirmar que Jesús es el Mesías. Lo leímos, ¿verdad? En la clase pasada. Confirmar que Jesús es el Mesías. Por eso empieza hablando de la figura de Cristo. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vamos a definir algunas de estas palabras. Yo quiero que Elizabeth nos diga qué significa, o de dónde viene, o de dónde fue traducida la palabra principio, que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1. Amén, sí. La palabra verbo viene del griego logos y significa también algo dicho, razonamiento, contar, quitar, hablar, palabra, causa o comunicación. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Entonces, esa era logos, ¿verdad? Tienes la palabra principio por ahí. Y viene del griego archi. Y luego vamos a definir la palabra verbo. Pero primero empecemos con principio. ¿Ven? Sí, perdón. Ay, Dios mío. La palabra principio, me confundí nuevamente. La palabra principio viene del griego archi y significa también un comienzo, regla, magistrado, poder y principado. Perfecto. Entonces, tenemos que principio no solamente significa inicio, comienzo, sino que también significa principado, significa magistrado. Y cuando dice en el principio, lo que está diciendo el texto es lo mismo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan capítulo 1, verso 1 empieza igual. Empieza diciendo: en el principio Él era el verbo. Así que ambos textos están hablando de un mismo acontecimiento. Juan, como decíamos en la introducción, no está hablando de qué era Jesús antes de la creación, sino quién era Jesús y qué papel jugó Jesús durante la creación. Por eso empieza del mismo modo. Tanto Juan como el Génesis empiezan diciendo en el principio. Entonces vimos que logos significa razonamiento, significa decir algo, algo dicho, significa discurso, significa palabra, un sinnúmero de cosas. Entonces el concepto de logos, aquí yo tengo, ¿verdad?, 4 palabras. Vamos a empezar con las 2 de abajo.
El concepto de logos es un concepto de Heráclito. Heráclito fue un filósofo pensador, vivió entre los 540 a 480 a.C. Fue un hombre, ¿verdad?, que trató de definir el todo, porque en ese tiempo los filósofos trataban de definir el todo y el origen de las cosas. Los filósofos griegos, por ejemplo, si usted estudia la filosofía presocrática, la filosofía antigua, la primera, donde empezaron a salir los primeros pensadores, usted se va a encontrar con el primero, Tales de Mileto, que decía que todo lo que existe se originaba del agua, ¿verdad? Y así venían más filósofos y decían, no, se origina del fuego, se origina, otros decían que venía del aire, otros decían que venía de la tierra, y así. Entonces, había una gran inquietud y un gran deseo con definir no solamente el origen del todo, sino cómo funciona todo, qué lo rige todo. Entonces Heráclito llega a escena y dice, bueno, para mí lo que guía todo es el logos. ¿Y qué es el logos? El logos engloba todo lo creado, todo lo que existe. El logos para Heráclito es lo que dirige los planetas, lo que dirige las estrellas para que se muevan como se muevan. Son las leyes físicas, la gravedad, el electromagnetismo, la electricidad, todas esas, la termodinámica, las leyes de relatividad, todas esas leyes de la ciencia son regidas, son guiadas por el logos para Heráclito, pero no solamente en el comportamiento de las cosas, de la materia, sino también que para Heráclito el logos define y guía lo que es la razón moral. Y cuando yo hablo de la razón moral, de la verdad moral, me refiero a lo que el hombre considera bueno y malo. Para Heráclito lo que define qué es bueno y qué es malo es el logos. Para Heráclito lo que da razonamiento, por eso también significa razonamiento, lo que da razonamiento al ser humano para que no actúe conforme a sus instintos, como los animales, que cuando tienen hambre comen, cuando tienen sed beben, que cuando son salvajes, no importa que usted lo críe desde pequeños, lo va a atacar algún día. Porque es su instinto, es su composición genética, los guía a ser así. Pero Heráclito dice que el logos hace que los hombres puedan razonar y actuar de una manera moral. Para él, él llegó a ese nivel de sabiduría porque escuchó al logos. Y él define como escuchar al logos a una persona que trasciende en su nivel de pensamiento, ¿verdad? Es como que cuando yo tengo un encuentro con ese logos que él describe, ya yo me vuelvo un pensador, un filósofo, alguien importante, alguien que tiene ideas que no todo el mundo tiene. Y para él, aquel que tiene un encuentro con el logos vale más que 1000 hombres. Y él tenía una idea así, más o menos, ¿verdad?, parecida a la de Aristóteles, que entendía que los gobernadores tenían que ser las personas más inteligentes, las personas más sabias, las personas que manejaban más sabiduría. Entonces Heráclito entiende que el logos no solamente rige la materia, rige todo lo que existe, sino que también rige el comportamiento humano y rige todas las opiniones que pueda tener la persona. Entonces cuando Juan quiere describir a Jesús, tenemos que entender que Juan es hebreo, Juan es judío, Juan no es griego. Por lo tanto, cuando Juan escribe en hebreo. Quienes traducen son Marcos y Lucas, que son los extranjeros y aquellos que conocen el idioma. Pero Juan no conoce el idioma. De hecho, tenemos testimonios de historiadores. Mi esposa está leyendo ahora mismo la historia de la iglesia. Fue escrita por Justo L. González, historiador, ¿verdad? Y él añade a su libro que ese evangelio fue escrito en hebreo y que aquellos que tradujeron, ¿verdad?, fueron los demás apóstoles, porque había que traducir, porque la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, hablaba en griego, no hablaba hebreo. Entonces, seguimos. Entonces el logos es todo lo que acabamos de decir, y quien lo traduce al griego entiende que logos es la palabra más apropiada para lo que Juan trata de
comunicar en esa ocasión. Pero logos también representa la palabra escrita. Y Dios no crea con la palabra escrita, Dios crea con la palabra hablada, como está en Génesis capítulo 1, verso 1. Entonces, cuando hablamos de la palabra hablada, hablamos del griego rema o rima. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en algunas iglesias, algunas personas cuando están predicando, cuando están enseñando, a veces dicen, me bajó un rema, como que me bajó una revelación. El rema es la palabra hablada, o sea, es como decir, Dios me habló. Entonces, cuando hablamos de los términos hebreos, ya para ir adelantando, que tiene más sentido que Juan haya hablado en hebreo y que entonces quien escribió haya traducido al griego. La palabra que más es aceptada, ¿verdad?, por los sabios para sustituir el logos es la palabra dabar. Y dabar también significa discurso, significa hablar, pero también representa la palabra escrita y la palabra hablada, pero es simplemente la palabra, el concepto de palabra. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, como veíamos en la introducción, lo que dice es Vayomer Elohim. Y Vayomer Elohim, Vayomer significa y dijo. Y dijo. Pero esa palabra Vayomer no viene de la palabra hebrea dabar, sino del verbo hebreo ma'amar. Puse amar en la diapositiva. Y que no solamente significa decir, sino querer. Es un decir que viene con una intención. Es cuando tú dices algo y tú de verdad, tu intención es eso lo que estás diciendo. No es una palabra vacía, no es una palabra sin intención, no es una palabra que puede llegar a tener una connotación sarcástica. Pues yo por lo menos, por ejemplo, yo puedo decir aquí, acabado de cenar, que tengo hambre, pero no es mi intención porque realmente yo no tengo hambre, acabé de cenar. Entonces dabar sería la palabra per se, el concepto de palabra. Pero amar es una palabra intencionada. Por eso es que en Génesis capítulo 1, verso 1, usted va a encontrar Vayomer, que viene del verbo amar, que significa querer. O sea que cuando Dios creó, Dios quiso crear. Dios no solamente dijo, hágase la luz. Dios quiso que la luz fuera. Sigue. Entonces, en esta ocasión, a mi entender, yo creo que lo que el apóstol Juan está diciendo es que en el principio, Jesús era el deseo de Dios. Lo que Dios pronunció para que la creación tenga sentido y que pueda aparecer en la tierra. No solamente la palabra pronunciada de la boca de Dios, sino el deseo de Dios de crear. De hecho, el deseo de Dios de salvar a la humanidad se materializa en Jesús. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O sea, el deseo de Él, su sentimiento de amor, se manifiesta en carne para salvar a la humanidad, que era su deseo a priori. Entonces, para mí, amar tiene más sentido que dabar, porque amar es el deseo, es la intención. Pero dabar es simplemente la palabra hablada. Y cuando hablamos de griego, obviamente hablaríamos entonces de rema, que es la palabra hablada, a diferencia de logos, que representa todo lo que describimos, pero también representa la palabra escrita, es el concepto de palabra solamente. Entonces vamos a seguir. Estamos en el verso 1, entonces él era el verbo. ¿Y qué representa el verbo? Hasta ahora hemos concluido que el verbo no solamente es la palabra, la acción, sino el deseo de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Tengo aquí creación versus formación versus acción, y eso lo vamos a definir. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero que alguien me lea Isaías 45:18. El primero que lo tenga, yo lo voy a leer aquí. Isaías 45:18 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Primero, creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. Entonces,
Hay tres cosas que suceden según Isaías 45:18 para que lo que existe, para que la materia sea materia, exista en el plano físico. Primero tiene que haber una creación. Dice que Dios creó los cielos. Luego tiene que haber una formación, por eso formó la tierra. Y luego tiene que haber una acción, por eso dice que la hizo y la compuso. Y cada una de estas cosas no solamente pertenecen a una dimensión distinta, no solamente pertenecen a un plano distinto una de la otra, sino que también tienen diferencias en cuanto a qué representan: la creación, la formación y la acción. Antes de definir esos tres conceptos, vamos a tener a Elizabeth de nuevo para que nos defina, ¿verdad?, de qué palabra hebrea viene la palabra creación y qué significa. Bien, la palabra creación viene del hebreo bara y su significado viene de crear, talar, hacer y fabricar. Bien, entonces creación, talar, hacer, fabricar, llenar, separar, significa muchísimas cosas. Sin embargo, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted la lee en hebreo, se va a dar cuenta que cada vez que aparece el verbo bara, como decía Elizabeth, de donde viene la palabra creación, barak, siempre se está hablando de Dios. Usted nunca va a ver la palabra bara, el verbo bara, atribuido a una persona o a un ángel o a un demonio o a ninguna otra entidad. Siempre que se usa la palabra bara, tiene que ver con Dios. Cuando es otra entidad, como un ángel, un ser humano, que creó algo, entonces aparece el hebreo asa, que también lo vamos a ver aquí, que significa ser. Pero cuando es Dios, se usa la palabra bara, porque bara significa crear de la nada. Pero la nada es un concepto, ¿verdad?, que todavía la ciencia no ha podido definir, pero cuando se habla de nada en la Biblia, se está hablando de la mente de Dios. Está hablando de la mente de Dios, de lo aún no manifestado, pero que existe, por decirlo así, en la mente de Dios. Entonces, la creación es crear de la nada, ¿verdad? Crear de la nada. Entonces, formación, Elizabeth, ¿qué significa y de dónde viene? Bien, la palabra formación viene del hebreo asá y significa moldear en una forma, especialmente como alfarero, determinar, formar una resolución o propósito. Bien. Y hacer, ¿qué significa? Bien, la palabra hacer viene del hebreo asa y su significado es signa, cumplir, ejecutar, ceder, lograr o hacer. Bien, perfecto. Entonces, hay tres conceptos y hay tres, vamos a decir, acciones para que lo que existe exista, vamos a decir, para que lo material se manifieste en el mundo físico. Primero, eso tiene que ser creado, luego tiene que ser formado y luego tiene que ser hecho. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en Génesis, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad? La gente se confunde y dice, había gente antes de Adán, porque la Biblia dice que él creó al hombre, pero Adán aparece en el capítulo 2, cuando él lo forma del polvo de la tierra. Entonces, quien él creó en el capítulo 1 eran gente que andaban todavía cuando Adán fue creado, y no fue así. Lo que pasa es que la gente no entiende que hay tres procesos. Está la creación, él lo crea, pero cuando Dios crea algo, no aparece en el plano físico, todavía. Sino que lo que fue creado fue el concepto de ser humano. Le voy a poner un ejemplo fácil. Imagínense que las computadoras no existen. No existen las computadoras. Y a mí se me ocurre una idea de que puede haber un dispositivo donde yo me pueda conectar con muchas personas, donde yo pueda guardar información y donde yo pueda hacer un sinnúmero de cosas, y que pueda estar en mi escritorio como un libro, pero digital. Y yo digo, bueno, le voy a llamar computadora. Ya la computadora está creada. Lo que no está es formada y hecha.
pero ya fue creada. Entonces el concepto de creación no necesariamente quiere decir que la cosa que fue creada ya está en el plano físico, sino que lo que fue creado fue el concepto de computadora. ¿Y qué significa crear el concepto de computadora? Bueno, significa que yo inventé que una computadora es un dispositivo electrónico que guarda información. Ya está creado ese concepto. Si yo le pregunto a alguien qué es una computadora, no me va a saber decir. No sé lo que es, porque yo no la he formado y la he hecho y la he publicado. Pero el concepto existe porque yo lo conozco, yo lo inventé y yo tengo la idea de lo que es. Bien, Francisca tiene la mano levantada. Esa es mi madre, señores, por si acaso. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Me das la palabra? Sí, claro que sí. Dios les bendiga. Amén, amén. Sabes que este tema, iniciando por lo que es la creación, porque tú también tocaste lo de la formación y no recuerdo si llegaste al término de la acción, pero relacionando el primer término, que es la creación, con esa cita bíblica y de Isaías 45:18, en una ocasión yo pude leer que cuando en el capítulo 1 de Génesis habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego entonces en el 2 dice que estaba desordenada, que la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos estudiosos entienden que hubo un gran espacio entre lo que es el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis y el versículo 2, y que en ese tiempo, o sea, hubo como le llaman, una brecha. Hay una teoría que se llama la teoría de la brecha, y se lo atañen a ese momento, porque ellos entienden que sí, que hubo una creación en un principio, y que luego esa creación como que por una u otra razón dejó de ser. Entonces, donde ellos confirman el hecho de que dejara de ser, cuando en el versículo 2 hace mención de que estaba desordenada y vacía, e incluso le atribuyen al tema de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, le atribuyen el tema de los animales gigantescos, que supuestamente de esos animales hay evidencias de fósiles, y dicen que fueron extinguidos precisamente por lo que dije, o por lo que ellos dicen, que fue creada la tierra, pero luego por una u otra razón que no dicen claramente, entonces destruida. Y se apoyan también en la parte en que dice Isaías, que bueno, lo voy a decir con mis propias palabras, que el Señor dice que no fue en vano que creara los cielos y la tierra, sino que y sabemos que es así, que obviamente fue con el propósito, ¿verdad?, de que nosotros tuviésemos un hábitat, pero ellos interpretan y se apoyan, ven esto como un aval, este versículo 18 de Isaías 45, para la teoría que tienen de que hubo una primer creación, fue destruida, y entonces el proceso que nosotros conocemos después de lo que es el versículo 2, que comienza a hablar de las diferentes creaciones que el Señor hiciera, y que lo relata el mismo capítulo, aconteció como que fue una recreación. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero ahora tú me arrojas luz con esto de que cuando hablamos de creación, que creo que fue lo que tú dijiste,
no se basa directamente en el hecho de ver algo hecho o algo realizado, sino de algo que todavía está conceptualizado. Yo entiendo que todavía está en nuestra mente como a manera de idea. Sí. No sé, me Sí, disculpan eso que sí. hablé mucho. Porque realmente, por ejemplo, cuando ustedes ven el griego arquí, que es el que estaba definiendo Elizabeth, de ahí viene la palabra arquitecto, y un arquitecto es un primer constructor. Pero el arquitecto no pone un blono, no pone una varilla, no es el primero que empieza a hacer la mezcla para hacer el edificio. El arquitecto es quien lo estructura, pero en papel, en su mente. O sea, el arquitecto es quien hace el modelo, quien hace el modelo, ¿verdad? Que luego se va a volver físico, se va a volver materia. Por eso, arquitecton, primer constructor. ¿Ven? Pero él no construye. Por eso es que hay que tener buen conocimiento de lo que son los conceptos. Entonces, cuando hay una creación, no hay una manifestación en el plano físico. Lo que hay es una creación de un modelo que luego va a ser usado para materializar ese modelo. Va a ser usado como guía para que los constructores formen y hagan. Por eso es que Dios, por ejemplo, le dice al mar, crea peces, crea animales vivos. Pero ¿cómo el mar sabe qué son los peces? ¿Cómo el mar sabe qué es un animal? ¿Cómo el mar sabe qué es vida? ¿Cómo el mar sabe todo eso? Porque ya el concepto de pez, el concepto de vida, el concepto de branquias, de todo lo que necesita un pez para poder vivir en el mar, fue creado. Entonces esa guía que fue hecha es como un modelo que hace un arquitecto. Entonces fue seguida por quien recibió la orden. Que luego es lo que llamamos formación. Y le ponían ejemplo del ser humano. ¿Qué dice Dios? Hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ven, hacer. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Creación. ¿Y qué dice en el capítulo 2? Que lo formó del polvo de la tierra. ¿Ven? Son 3 procesos, 3 conceptos. Pero vamos a seguir más adelante porque estamos súper atrasados y falta un sinnúmero de contenido. Ustedes ni se imaginan. Entonces, 3 grupos. Creación, formación y acción. Primero se crea. Luego se forma. ¿Qué es la formación? Elizabeth decía que es dar propósito, dar forma como un alfarero. Todas las composiciones de nuestro cuerpo, todo lo que Dios formó tiene un propósito. No solamente el cuerpo del hombre tiene un propósito, las manos tienen la forma que tienen para que puedan usarse para agarrar, para sostener cosas. Los pies tienen la forma que tienen para caminar. Todo lo que tiene una forma tiene un propósito. Pero entonces tu espíritu también tiene una forma. Dios lo formó con un propósito. Cada espíritu tiene una forma diferente formado por Dios. Y cada forma representa un propósito. Y dependiendo de la forma que tienen, va a definir el propósito espiritual que tiene el ser humano. Y la acción ya es ejecutar, como decía Elizabeth, hacer, ejecutar. Ya es terminar, ¿verdad? El proyecto, lo que una vez se pensó y fue creado y luego se le dio forma. Es el final, es la acción. Y estos representan 3 mundos. El mundo de la creación es la mente de Dios, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Cuando ya viene al plano físico, no solamente como ser, como materia, sino también con propósito. Con propósito. Entonces es importante definir estos conceptos porque lo que dice aquí el escritor es que todas las cosas que fueron hechas sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y solamente dice hecho, no dice creado, ni tampoco dice formado, porque se sobreentiende que si fueron hechas, que es el último paso, es porque ya fueron formadas y porque ya fueron creadas por él también. Es como que para yo beber agua, tenga que primero llenar los potes de la nevera, echar agua en un vaso y luego beber. Si yo digo que yo bebí agua, ya estoy dando por sentado que los potes de la nevera están llenos y que de los potes yo tomé agua. No hay que volverlo a repetir.
Bien, hasta ahí todo bien. Entonces, verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para los judíos, la luz, tanto la luz como la vida, representan una misma cosa. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Dios crea a Adán, lo crea eterno. Dios lo crea eterno. La luz versus tinieblas. Dios lo crea eterno. Entonces, ¿qué tenía de peculiar Adán? Que Adán tenía un cuerpo glorificado, estaba lleno de luz. Y similar a eso, también tenía vida eterna. Entonces, la vida representa la luz. Cuando Dios le dice a Adán que va a morir si come del árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y el mal, lo que pasa con Adán no es que muere, sino que se va la luz que tenía. Entonces, cuando se va la luz, es como si se fuera la vida. Por eso ve su desnudez y se siente avergonzado. Entra el conocimiento de aquello que él no conocía. Entonces, cuando usted estudia, se va a dar cuenta que Dios le hizo túnica de pieles. Antes estaba siendo vestido por luz. Luz en hebreo es or. Pero ahora está vestido también de túnica de pieles. Y piel en hebreo también es or, pero con una vocal distinta. Con una ayin en vez de una alef. Dando a entender que antes estaban vestidos de luz, pero ahora estarán vestidos de pieles. Entonces, la luz representa la vida. La oscuridad representa la muerte. Las tinieblas representan la muerte. Perdón. Bien. Entonces, seguimos adelante. Luz, vida, tinieblas, muerte se entrelacionan por lo que acabamos de explicar. Le dan para atrás al video si no entienden, pero soy un poco rápido. Entonces, seguimos, hermanos. Entonces, vamos a leer el verso 6, el 7 y el 8. Ya terminamos de definir lo que es la figura de Cristo en los primeros versos del Evangelio de Juan. Y cabe destacar una cosa, que en los primeros versos, estoy hablando de los primeros 5 versos del capítulo 1, Juan establece 3 cosas de Jesús. Lo que él era el verbo, con quien estaba con Dios. Y lo que se hizo a través de él, o sea, las causas que vinieron por él. Todas las cosas creadas. Entonces, cuando una persona es genuina, cuando una persona de verdad porta algo de Dios, esa persona es algo. Pero no solamente es, sino que está con Dios. Entonces, cuando una persona es y está con Dios, le falta una tercera cosa, que es manifestar aquello que tiene. Y ahí es cuando hace y causa algo. Hay mucha gente que son cristianos, pero no están con Dios. Hay mucha gente que son cristianos y están con Dios, pero no causan nada en la tierra, no, porque no hacen nada. Entonces, cuando yo me llamo a mí mismo cristiano, yo no solamente tengo que serlo, sino que también que tengo que estar con aquel que me hace serlo. Y no solamente estar y serlo, sino también vivir lo que soy, hacer lo que tengo que hacer. Por eso Juan encierra esos 3 puntos de Jesús. Él era, él estaba y él hacía. Esos son los 3 caminos que deben regir la vida del cristiano. Entonces, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, que era Jesús, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el evangelista hace énfasis en esto, porque es que muchas personas pensaban que Juan era la luz y pensaban que él era el Mesías. Cuando usted estudia, por ejemplo, la palabra testimonio en griego, se va a dar cuenta que tiene la misma connotación que la palabra mártir. O sea, el que da testimonio es una persona que muere por lo que cree. Que muere por lo que cree. No solamente es alguien que ve algo y lo testifica, sino alguien que muere por la vida que escogió vivir. Cuando tú das testimonio, tú lo das con tu vida completamente. Entonces Juan dio testimonio y vino por testimonio, para dar testimonio de la luz de Jesús. Él vino a predicar a Cristo, pero él no era el Cristo. Cuando hablo del Cristo, hablo del Mesías. Y cuando hablo del Mesías, es el ungido, aquel que estaban esperando en el pueblo de Israel. Entonces dice que aquella luz, verso 9, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, vamos a definir todo lo que tenemos aquí para no saltar nada. Entonces dice, aquella luz verdadera. Hay que entender que cuando el apóstol hace énfasis en que es verdadera, está hablando de no cualquier luz, sino del mismo Cristo. Dice que alumbra a todo hombre. Cuando un hombre está en tinieblas, no solamente es una persona que está perdida en el pecado, sino que es una persona ignorante. La palabra verdad, por ejemplo, viene del griego Alicia. Bueno, eso es un nombre muy famoso, Alicia. ¿Y qué significa? Bueno, la A es, ¿verdad?, un negativo. Por ejemplo, ateo. Ateo significa sin Dios, porque teos significa Dios, y esa A al principio es un negativo, significa sin Dios. Entonces la palabra verdad viene del griego alicia, como decía, y se divide en dos. A es un negativo y letanos, ¿verdad?, significa ignorancia. Entonces cuando algo es verdadero, cuando algo es verdad, es algo sin ignorancia. Cuando tú estás en tinieblas, tú eres un ignorante. Cuando tú vienes a la luz verdadera, tú sueltas esa ignorancia. De hecho, la palabra verdad, para que algo sea verdad, no puede tener nada oculto, no puede ser una verdad a medias, si no, no es verdad. Por eso viene del hebreo emet, y emet se escribe con 3 palabras. La primera letra del alfabeto hebreo, la letra del medio del alfabeto hebreo y la letra final del alfabeto hebreo. Quiere decir que una verdad tiene que tener todo para que sea verdad: principio, desarrollo y final. Yo no puedo decirte solamente el final y considerar que eso es una verdad. Eso no es una verdad. Ahí mismo se considera mentira. La verdad tiene que ser completa y sin ignorancia, o sea, no puede faltarle nada. Entonces Él es la luz verdadera. Él es la plenitud. Por eso que dice el texto, el apóstol Pablo, que en Él habita la plenitud. Él es la plenitud, Él es todo, no le falta nada. Y entonces nos trae a nosotros al conocimiento de la verdad. Entonces cuando tú no conoces a Jesús, tú eres ignorante de las cosas que hay en el mundo, de las cosas que suceden. Tú eres ignorante de muchas cosas porque tú no sientes la necesidad, por ejemplo. Tú no sientes la necesidad de servir al Señor. Porque tú eres ignorante de lo que le sucede a quien no le sirve al Señor. Cuando eres ignorante de las consecuencias que algo provoca, tú no lo haces. O lo haces en ese caso. Si yo soy ignorante de que un tenedor en un tomacorrientes me va a matar, yo lo voy a meter. Entonces la ignorancia provoca muerte, porque la ignorancia viene de la oscuridad. Cuando yo llego al conocimiento de la luz verdadera, entonces yo sé cómo actuar para no morir, para no estar en tinieblas. Por eso es que antes estábamos en tinieblas, pero luego, ahora que conocimos al Señor, estamos en luz. Entonces el mundo no lo conoció, obviamente, porque el mundo está en tinieblas, y cuando hay alguien en tinieblas, le es difícil reconocer a lo que viene de la luz. Entonces Él vino a lo suyo, Él vino a hacer su labor, y los suyos, a quienes le fue enviado el Mesías, no le recibieron. ¿Pero por qué? Porque estaban en oscuridad. Entonces quien está en oscuridad a veces tiene contacto con la luz, pero no la reconoce. Tiene contacto con la luz, pero no la busca. Porque dentro de su cosmovisión, dentro de su pensar, dentro de su mente, no hay necesidad de yo ser o yo actuar de esa manera, porque yo no entiendo las consecuencias. Yo no entiendo el final de mi vida, el final de lo que yo soy. Yo no entiendo lo que va a pasar después. Y
Muchos cristianos vivimos así, no conocemos los tiempos, no conocemos lo que va a pasar después. Vivimos en oscuridad. Por eso no nos preparamos, por eso las cosas nos pasan de sorpresa. Los problemas nos llegan de sorpresa, las leyes nuevas nos llegan de sorpresa, cosas que nos pueden perjudicar. Entonces, más todo lo que le recibieron, hubo un grupo que sí lo recibió. A los que creen en su nombre, fíjense, hay requisitos. Primero, el que lo recibió y cree en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que lo reciben y los que creen en su nombre. Ahí se rompe un mito de creer que todos los hombres y las mujeres en la creación son hijos de Dios. Porque mucha gente no entiende la definición y el concepto de paternidad. Cuando hablamos de un hijo de algo o un hijo de alguien, en el texto bíblico para Dios, tú ser hijo de alguien es vivir conforme a sus preceptos, a su guianza y a su instrucción. Fíjense que me corrigen si me equivoco, ¿verdad? Los hijos de Recab, los recabitas, no quisieron beber vino cuando Jeremías se lo ofreció. Pero fue porque por una instrucción de su padre. Entonces por eso le llamaban recabitas, porque seguían su vida sin beber vino. Eso los hacía hijos de Recab, no que eran de su descendencia natural, no, eso no era lo que lo hacía hijos. Lo que lo hacía hijos de Recab era que ellos no bebían vino por instrucción de su padre. Por eso que Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio, y si ustedes hablan mentira, entonces ustedes son hijos de él. Entonces lo que me hace hijo de alguien es la instrucción que yo sigo, el mandamiento que yo sigo. Entonces para yo ser hijo de Dios, tengo que seguir el mandamiento de Dios. Si yo no sigo el mandamiento de Dios, pues yo no soy hijo de Dios. Entonces no todos son hijos. ¿Quiénes son hijos? Los que lo han recibido y los que creen en su nombre. Esos son los únicos hijos. Y a esos hijos son los que van a recibir la promesa de la salvación. Te lo digo porque hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, que le llama hijos a gente que no viven las instrucciones del Padre. Pues no son hijos entonces. Y aquí vemos el requisito claramente. Entonces seguimos en el verso 14. Vamos a leer, dice, aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, porque murió creyendo en él y predicando que él era el Mesías. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Ven la palabra plenitud? Por eso dice que él viene en verdad, porque como decíamos, la verdad sin ignorancia, sin nada oculto, todo pleno, entero, eso es verdad. Entonces dice el Juan que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vayamos paso por paso. Definimos lo que era verbo, ¿verdad? Ese verbo se hizo carne. Cuando Dios decía, hágase la luz, ese hágase, esa palabra y esa intención, ese deseo, es el verbo. Eso se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, Jesús, el Hijo, es la gloria del Padre. Porque al Padre nadie, no solamente nadie lo ha visto jamás, es que nadie lo puede ver. Por eso el apóstol Pablo dice que Él habita en luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios porque Dios no tiene figura, no tiene forma para ser vista. Ahora Él se hizo visible por medio del Hijo, que tiene figura, que tiene cuerpo, que tiene boca, que habla, que tiene sonido. El Padre no tiene nada de eso, el Padre es espíritu.
pero para darse a conocer se dio a conocer por medio del Hijo, que es, vamos a decir, la parte de Dios que nosotros podemos ver, escuchar, entender, interpretar, estudiar. Ese es Jesús. Por eso es la gloria del Padre. Pero llegó lleno de gracia. La gracia es bondad, misericordia y verdad, porque es pleno. Pero lo que quiero explicar aquí, ¿verdad?, es que esto es un texto que trajo mucha muerte en los primeros siglos de la iglesia cuando tomó poder. Estoy hablando del siglo IV en adelante. Cuando la iglesia toma poder, empieza a crear un odio increíble en contra de los judíos, como hablábamos en la introducción. Y muchos de los versos que apoyaban esta cosmovisión litúrgica de la iglesia eran estos que vemos aquí, y causaron muchos problemas. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Entonces empezaron a dividir ley y gracia. Y empezaron a decir, bueno, la ley era antes de Jesús, pero ahora vino la gracia, el tiempo de gracia. Sin embargo, esto es una gran equivocación. De hecho, yo creo que eso es algo que ni siquiera debería de enseñarse, porque estaríamos diciendo que Dios es un ser que cambia, es un Dios que cambia, que dio una instrucción antes y que ahora dio otra instrucción. Que hoy Él dijo que las cosas se deben hacer así, pero mañana, cambio de opinión. Lo que yo dije anteriormente en el Antiguo Testamento, eso olvídenlo, eso óbvienlo, eso no tiene nada que ver conmigo, ya eso se acabó. Pero ¿cómo es esto posible si el mismo Jesús dice que no iba a pasar una tilde de la ley, de la palabra? Y cuando Jesús lo dijo, ¿había Nuevo Testamento? ¿Verdad que no? Había solamente Antiguo Testamento. Cuando los cristianos de Berea estudiaban y abrían las escrituras para ver si lo que Pablo decía y lo que Pablo predicaba estaba en la Biblia, ¿en qué Biblia era que ellos revisaban? ¿Había Nuevo Testamento? ¿Verdad que no? ¿Qué había Antiguo Testamento? ¿Con qué predicaban los apóstoles con el Antiguo Testamento? ¿Con qué predicó Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Y cómo es que Jesús, los apóstoles, hablaban de la gracia cuando supuestamente para mucha gente el Antiguo Testamento es la representación de la ley? Le voy a dar el secreto. Lo que sucede es que cuando usted lee el Antiguo Testamento y lo interpreta mal, para usted es ley. Cuando usted lo interpreta bien, entonces es gracia. Y le voy a dar un ejemplo fácil. La gracia es primero que la ley. La gracia no vino cuando Jesús se manifestó en la tierra. Lo que está diciendo Juan aquí es que Jesús fue quien la enseñó de la manera correcta. La gracia vino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque los rabinos, los fariseos, los saduceos, cuando enseñaban del Antiguo Testamento, enseñaban ley porque no la interpretaban correctamente. Pero Jesús le dio la verdadera interpretación y ahí fue cuando se volvió gracia. Pero no es que la gracia es el Nuevo Testamento. La gracia es el Antiguo Testamento, pero interpretado de la manera correcta. Y le voy a dar un ejemplo fácil. ¿Por qué Dios perdonó a Adán y a Eva cuando cometieron un pecado? ¿Qué cordero llevaron Adán y Eva para ser perdonados por sus pecados? Fue gracia. ¿Qué halló Dios en los ojos de Noé cuando iba a destruir al mundo? Halló gracia. ¿Había ley? Moisés ni pensaba en hacer. ¿Por qué Dios creó al ser humano? Lo creó por gracia. ¿Por qué Dios le dio una segunda oportunidad? Por gracia. ¿Qué Dios le dijo al pueblo de Israel? Yo los escogí a ustedes no porque son los más brillantes. Yo los escogí a ustedes exactamente porque ustedes son los más atrasados de todos los seres humanos. Ustedes son los peores. Y yo los escogí a ustedes por gracia, por misericordia, porque ustedes no tienen las condiciones para que el Dios, el creador de todo, se fije en ustedes. Entonces la gracia siempre existió y todo lo que Dios ha hecho por la humanidad ha sido por gracia. Si usted llevaba un animal y no se arrepentía de su pecado, Dios no lo perdonaba aunque llevaba el animal. Entonces no era por ley, porque la ley dice que lleve el animal. Pero llevar el animal no te perdonaba. Lo que te perdonaba era el arrepentimiento. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en una ocasión: no me traigan ninguna ofrenda, no me traigan sacrificio. Porque ustedes creen que es por sacrificio que yo perdono. No, es por arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que creó a Abraham y le fue contado por justicia. No fue cuando fue a matar al hijo.
desde el momento que él se dispuso en el corazón a hacer lo que Dios le mandó a hacer, le fue contado por justicia. ¿Y qué es eso? Gracia. Los leprosos que sanó Jesús, ¿se sanaron cuando llevaron la ofrenda o se sanaron antes? Se sanaron antes, ¿verdad? Porque Dios sana cuando tú te arrepientes. Dios no sana cuando tú llevas la ofrenda que Él te mandó a llevar después de que tú te sanes. Entonces nunca fue la ley, señores, siempre hubo gracia. Pero si tú ves ley en el Antiguo Testamento, lo estás interpretando de la manera incorrecta. El Nuevo Testamento terminó en el siglo XVI, XVII, en el Concilio de Trento. No había Nuevo Testamento. Toda la gracia que se predicó del Evangelio fue con el Antiguo Testamento. Si usted no ve el Evangelio en el Antiguo Testamento, lo está interpretando mal. Entonces nunca hubo distinción. Siempre fue gracia. Siempre fue gracia, señores. Siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que el ser humano no puede hacer nada. Ninguna acción que pueda llamar la atención de Dios. No se sienta tan importante. Siempre fue la misericordia de Dios. Pero hemos querido dividir de que el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, nunca hubieron dos tiempos. Dios no cambia. Siempre hubo el tiempo de la gracia. ¿Por qué nosotros no tenemos que cumplir la ley? Porque nosotros no somos judíos y porque no vivimos en Jerusalén. No porque fue abolida ni porque terminó. Tengan eso en mente. Y si tienen alguna otra pregunta acerca de este tema, que es muchísimo más largo de ahí, eso es solamente un repasito por arriba, entonces me escriben privado. Pero lo importante es que sepan que incluso en estos versos aquí dice gracia sobre gracia y luego habla de ley. ¿Por qué luego dice que vino por medio de Jesucristo? Porque Él la dio a conocer, pero no porque no estaba anteriormente. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Estamos en el verso 18. La próxima semana, entonces vamos a seguir con los versos que nos faltan.